Ahí tenemos un tanque. Vamos a recordarlo todo, básicamente. Aquí lo que tenemos, lo que pueden observar, es un tanque de agua que tiene una entrada QDT y que tiene tres salidas, Q1, Q2 y Q3. Cada una de esas salidas contiene una, esta, esta y esta. Pues en realidad son tres resistencias hidráulicas, ¿verdad? O tres llaves de agua. Externamente, bueno, internamente del tanque hasta abajo, lo que tenemos es la presión 1. Esa presión 1, pues ustedes saben que es toda esta parte de abajo, ¿no? Hasta la parte más, hasta aquí hay P1, aquí hay P1, aquí hay P1, ¿no? Entonces, justo antes de que tengamos la llave, ahí tenemos la presión 1. Externamente tenemos la presión de referencia, ¿va? Que es la presión, vamos a llamarla así, es una presión de referencia y es la presión atmosférica. Muy bien. ¿Quién dijimos que era la salida de este sistema? ¿Entrada? ¿Quién es la Q, entrada? QT, QDT. Esa es la entrada. ¿Y quién es la salida? Q1, Q2 y Q3. No. Va a Esas ser son la las... altura. Ajá, es la altura. Es la altura. Tenemos que modelar, recuerden, tenemos que modelar al sistema en función de la altura. Aquí vemos que Q1, Q2 y Q3 sí son salidas de agua, pero en términos de quién podemos modelar a un tanque de agua, con agua. Hay dos formas de modelarlo. Uno, en términos de la altura y otro, en términos de la presión. Entonces, ahorita vamos a modelarlo en términos de la altura. Porque finalmente, cuando entra agua aquí, y si cerramos las tres llaves de salida, Q1, Q2 y Q3, pues lo que vamos a tener es que la altura va a ir creciendo, ¿va? Así como en el tanque del inodoro. Ahí lo que va variando es la altura del tanquecito hasta un cierto límite. Y bueno, pues aquí básicamente es lo mismo, ¿no? Lo que estaría variando sería la altura del agua. En un tanque lo que te interesa es la altura. En una presa lo que te interesa es la altura. En una cubeta lo que te interesa pues es la altura también del líquido que le pongas. Muy bien, nos quedamos en esa parte entonces. Por otro lado, tenemos una geometría de un tanque pues, un poco extraña, ¿va? Y era la parte que estábamos concentrándonos. Bueno, por otro lado, dijimos que vamos a poner las ecuaciones de los elementos, ¿va? Y en este caso, pusimos la ecuación de esta llave. Y la ecuación de esa llave, pues dijimos que se parecía mucho a la ley de Ohm. Y la ecuación de esa llave, pues es esta. Es la restricción del paso del agua. RH1 hace igual a la presión 1, es decir, la presión que está de este lado, menos la presión que está del otro lado, que es la presión atmosférica. Entonces es P1 menos P0, ¿ah? Déjenme darle acceso a uno de sus compañeros. Ahí está. Muy bien. Entonces, también modelamos RH2 y RH3. Si se dan cuenta, pues todas están modeladas prácticamente de la misma forma, ¿verdad? Esas son las restricciones. Por otro lado, si ese tanque contiene agua, pues entonces lo que tenemos es una presión hidrostática. Y la presión hidrostática no es otra cosa más que P1 menos P0. Pero si estas las pasamos de un solo lado, todos estos términos
presión hidrostática, presión 1 y presión 0, lo que tendríamos es esta ecuación. Y es una ecuación de conservación de presiones. Me está diciendo que la presión 1 menos la presión atmosférica menos la presión hidrostática tiene que ser igual a 0. Bueno, del lado derecho lo que dimos aquí, que dice una lata de refresco, un perfume, etcétera, dimos ejemplos de cantidades en volumen, ¿verdad? En litros. Por ejemplo, una cubeta de 20 litros son, bueno, 20 litros de agua, ¿va? Un tanque Rotoplas tiene 1 metro cúbico de litros de agua, que equivale a 1000 litros. Entonces así hicimos pequeños ejemplos. Después me pide, obtenga la expresión del volumen del tanque y considere el siguiente esquema. Bueno, ahí en pequeño, lo que estamos haciendo pues es tratando de hacer el esquema de esta geometría del tanque. Y la geometría del tanque, perdón, la geometría del tanque, si se pueden, como pueden observar, pues es un rectángulo, ¿va? Aquí hasta aquí, esto es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo más esta parte triangular, toda esta parte. Entonces, tengo que obtener toda esa geometría. Lo que hicimos básicamente pues, fue algo relativamente simple. Fue, fue hacer un cubo representando el rectángulo y un pequeño triángulo a un costado A. Entonces lo que tenemos que modelar es esta geometría. Ya sabemos que tenemos una altura h, que tenemos un ancho a y un largo a. Como pueden observar, aquí está y aquí está. Aquí están las dimensiones del rectángulo, podría decirse. Entonces, como pueden observar, en esta parte tenemos el triángulo, pero pues es un triángulo volumétrico. Tiene altura y que tiene ancho. Si nosotros extraemos ese triángulo, pues ese triángulo nos queda de esta manera. Y, bueno, ese triángulo, como lo podemos ver, está invertido, ¿no? Entonces, si ponemos aquí una referencia, como esta, entonces nosotros podemos determinar el ángulo de ese triángulo rectángulo. Y como pueden notar, aquí tenemos un ángulo teta. Un ángulo teta. La pregunta es, si eso vale un ángulo teta, ¿cuánto vale este angulito? El ángulo que está aquí. 90 menos teta. Vale 90 menos teta. Claro que sí, porque pues aquí tenemos 90 grados, ¿va? En total. Pues nos vale 90 menos teta. Perfecto. Bueno, para modelarlo, entonces dijimos, vamos a hacer la selección de variables. Y aquí seleccionamos H como la salida. Después, ecuaciones de los elementos. Las tres que habíamos puesto de resistencia al paso del agua, que son las válvulas. Después, leyes de conservación. ¿Qué va a hacer? Tratar de conservar el volumen, que va a ser, no es otra cosa más que la diferencia del flujo que entra menos el flujo que sale. Posteriormente, aquí definimos quién es el flujo que entra. El flujo que entra, pues nada más tenemos un flujo que entra, que se llama Q de T. Y el flujo que sale, pues van a ser tres flujos, Q1, Q2 y Q3. Por otro lado, aquí en la ecuación 7 lo que estamos poniendo es la ley de conservación de presiones, donde nosotros sabemos que la presión hidrostática pues, es una columna de agua definida por el producto de la densidad, por la gravedad, por la altura. Y nosotros sabemos que una densidad pues, es básicamente la masa sobre volumen. Es así como nosotros definimos a una densidad. Y por ejemplo ponemos la densidad del petróleo, pues va a ser una densidad mucho mayor que el agua. A ver, si combinamos agua con petróleo, ¿dónde queda el petróleo y dónde queda el agua? ¿Cuál queda arriba y cuál queda abajo?
El petróleo arriba. ¿Y el agua? No, es al revés. Es el petróleo y después el agua. ¿Seguros? A Lo ver, más pesado va abajo. lo más pesado va abajo. Entonces, ¿cuál es la densidad del agua, digamos? ¿Un kilogramo sobre metro cúbico? Un metro cúbico, recuerda que son 1000 litros. No, no se confundan. Un kilogramo. Entonces, pues nada más entren a. Ahí tienen la información y entren densidades, ¿no? A ver, las densidades. La densidad del agua es 997 gramos sobre metro cúbico. Gramos sobre metro cúbico. Kilogramos. Ah, kilogramos sobre. Ok. A ver. Vamos a. Una tablita de densidades. Aquí está. A ver, una pequeña tabla de densidades de líquidos. A ver si me deja copiar esto. A ver si me lo deja pegar hasta acá abajo. Ok. Pequeñita tabla de densidades, ¿no? Bajada de internet. Me dice el aceite de comer es 0.920 kilogramos. Ah, no, 920 kilogramos por metro cúbico. Sí, ahí ya cambian las unidades. Por ejemplo, el agua me está diciendo que el agua destilada me dice que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, que cada kilogramo de agua este, pesa, bueno, cada litro de agua pesa 1 kilo. Pesa 1 kilo. Y acá estamos poniendo el aceite, bueno, el aceite de comer. Si comparamos el aceite de comer, me dice que son 920 kilogramos por metro cúbico. ¿Quién es más ligero? ¿El agua destilada, que pesa 1000 kilogramos por metro cúbico, o el aceite de comer? Eso lo vemos, por ejemplo, en la olla express, ¿verdad? Cuando hacen un caldo. ¿A dónde se va el aceite? Hasta arriba. Hasta arriba, porque es más ligero. Si combinamos agua con acero, pues ahí me está diciendo que son 7800 kilogramos por metro cúbico, ¿ah? Del acero es su densidad. Y si la comparamos con el agua, pues apenas 1000. Es decir, son casi 8 veces de diferencia. ¿Quién se va para abajo si combinamos acero con agua? El acero. Pues el acero, ¿no? Y así pueden combinar todo. Por ejemplo, el alcohol también se va para arriba. El aluminio se va para abajo, el bronce para abajo, el corcho se va para arriba, la gasolina se va para arriba. Si combinamos gasolina con agua,
pues entonces la gasolina se va para arriba porque es más ligera. El hielo se va para arriba. Entonces, pues está bien, ¿no? Esta tablita de densidades. Con eso tenemos una idea más clara de lo que realmente pasa. ¿Les queda claro por qué si la densidad del agua destilada es 1000, entonces cada litro de agua pesa 1 kilo? ¿Les queda claro eso? A ver, la densidad me está diciendo que es, déjenme ponerle más. La densidad me dice que es masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Obviamente las unidades son, en este caso, kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. Si tengo 1 kilo de la densidad del agua, va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y si lo pongo en gramos, ¿por qué tengo que multiplicar? Bueno, primero lo que tengo que saber es que 1 kilogramo son igual a 1000 gramos, ¿verdad? Y 1 metro cúbico en metros, ¿a cuánto equivale? 1 litro. 1 litro, ¿cuántos metros cúbicos son? Bueno, 1 metro cúbico son 1000 litros, ¿verdad? Eso es 1 metro cúbico. Entonces, si ya tenemos estas representaciones, pues entonces convierto aquí. Primero multiplico. Voy a tratar de deshacerme de los kilogramos. Para deshacerme de los kilogramos utilizo esta y para deshacerme de los metros cúbicos utilizo esa otra. Entonces, 1000 kilogramos por metro cúbico lo multiplico para eliminar los kilogramos. Entonces pongo 1000 gramos, ¿va? 1000 gramos sobre 1 kilogramo. Estoy utilizando esta. Y aprovecho y multiplico de una vez por esta conversión que me está diciendo para eliminar los metros cúbicos, pues aquí pongo 1000 litros. Ah, no, 1 metro cúbico es lo mismo que 1000 litros. Muy bien. De esa manera tengo la posibilidad de eliminar kilogramos con kilogramos y eliminar metros cúbicos con metros cúbicos. Entonces la densidad en gramos sobre litros, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues tengo inicialmente esos 1000. Por otros 1000 entre 1000. Y aquí las unidades me quedan gramos sobre litros. Entonces cancelo estos 1000 con estos 1000. Y esto simplemente va a ser 1000 gramos sobre litro. Así me quedaría. ¿Me pueden decir qué significa eso? Densidad va a ser igual a 1000 gramos por cada litro. ¿Cuántos son 1000 gramos? Un kilo. Es lo mismo que 1 kilogramo por litro. La densidad equivale aquí, masa sobre volumen, que va a ser 1 kilogramo por cada litro. Me está diciendo cuánto equivale en litros y cuánto equivale en kilogramos. Me está diciendo que 1 litro pesa 1 kilo, o 1 kilo es lo mismo que 1 litro. ¿De acuerdo? Esa es la densidad. Y aquí por eso su densidad en kilogramos sobre litro es igual a 1. 1. Lo dejo así. Muy bien. ¿Queda claro todo sobre densidad? Sí.
Muy bien. Nos regresamos. Después, aquí me dice sustituyendo, bueno, obtención del modelo matemático. Para obtener el modelo matemático, obtuvimos la ecuación 9, que me dice que la presión 1 menos la presión 0 pues va a ser igual a la presión hidrostática, que es el producto de ρ por G por H. Y entonces, como sabemos que la densidad por la gravedad, pues es el producto de esas dos son constantes, pues me da otra constante que es gamma. Entonces, me queda la ecuación 10, como pueden observar. Y ahora me dice, sustituyendo la ecuación 10 en 1, 2 y 3, porque recordemos que la ecuación 1, 2 y 3 es esta, 1, 2, 3. Y aquí tenemos, del lado derecho, en las 3 tenemos P1 menos P0. Pero ahorita, la ecuación 10 resultó que P1 menos P0 era el producto de gamma por H, donde ya sabemos que gamma es igual al producto de la densidad por la gravedad. Bien, si hacemos esa sustitución, pues entonces, como pueden observar, ahora Q1, Q2 y Q3, en lugar de quedar en términos de las presiones, ahora vean en qué términos quedó. Ahora quedó en términos de la altura. Las tres ecuaciones quedaron en términos de la altura. Y si sustituimos esas ecuaciones 11, 12 y 13 en la ecuación 6, en esta ecuación, vamos a ver qué pasa. Es decir, la sumatoria de los flujos de salida. Si lo sustituimos en la ecuación 6, que aquí la vuelvo a poner, entonces me dice que la sumatoria de los flujos de salida, esto, va a ser igual a gamma H por el producto de 1 sobre RH1 más 1 sobre RH2 más 1 sobre RH3. No, hasta aquí no ha sido otra cosa más que sustituciones. Y por otro lado, el flujo de entrada y flujo de salida, sustituyendo el flujo de entrada y el flujo de salida en 4, recordemos quién es 4, es mi ecuación de conservación de volumen. Esta es mi ecuación 4. Dice que el volumen, la conservación del volumen, tiene que ser igual al flujo que entra menos el flujo que sale. Muy bien, ha sido la sustitución correspondiente. Entonces, me queda así. El volumen la variación del volumen va a ser igual al flujo que entra menos al flujo que sale. Perfecto. Y, bueno, ahorita un segundo. Déjenme quitarle el sonido al celular porque me interrumpe. Muy bien. Pregunta, ¿hasta aquí me han entendido todos? ¿Hasta la ecuación 15? Profe, ya nada más, ¿de dónde había salido gamma? ¿Gamma? Ah, otra vez, me regreso aquí, mira. Aquí tenemos en la ecuación 9, tenemos la presión hidrostática. Bueno, acá arribita. Observa la ecuación 7. Me está diciendo que la sumatoria algebraica de las presiones es igual a 0. Vamos a regresarnos al tanque. Bueno, aquí pongo una cubeta y le pongo un líquido. Dime quién está afuera ejerciendo presión. La atmosférica, ¿no? Presión atmosférica. Dime quién está al fondo del agua, del tanque de agua o de la cubeta ejerciendo presión.
¿Cómo le llamas? P1. P1. Todo esto de hasta acá abajo tiene la misma presión, ¿no? Todo hasta acá abajo. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ponerle así. Toda la presión 1 está hasta allá abajo. Ahora, esta columna de agua, toda esta columna de agua, ¿a qué se debe? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no se mueve de ahí? Toda esa columna de agua, pues en realidad es como una masa, ¿no? Que está dentro de la cubeta. Tiene una altura. ¿Estamos de acuerdo? Tiene una altura. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico la densidad por la gravedad por la altura? ¿Eso a qué es igual? A ver, dame las unidades de esto. ¿Qué dijimos que era la densidad de lo que está acá dentro de la cubeta? Masa entre volumen. Entonces pongo kilogramos sobre litro, ¿no? ¿De acuerdo? Masa sobre volumen. Sí. Multiplicado por la gravedad, aceleración gravitacional. ¿Qué es la aceleración gravitacional? Metros sobre segundo cuadrado. Ahora lo multiplicamos por h. ¿Cuáles son las unidades de una altura? Metros. Metros. ¿Qué te queda? Mira, vamos a hacer esto. ¿Ahí qué te queda? Ahí el Newton. ¿Ok? Sobre litros, ¿va? Newton por litro. ¿Y una presión a qué es igual? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Ahora, litros es una unidad de qué? De volumen, ¿no? Esto te va a dar a Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces la presión, los litros, es una unidad de volumen. Y los litros, ¿cómo los puedo, cómo los puedo dispersar? ¿Cómo los puedo visualizar de otra manera? Los litros. ¿En qué más puedo convertir litros? Kilos. No. Mililitros. Otra forma. Perdón. ¿Metros cúbicos? En metros cúbicos. Así es. Allá abajo lo habíamos puesto, ¿ah? Acá abajo lo habíamos puesto. Los litros, en realidad, son metros cúbicos. Metros cúbicos, pues entonces es lo mismo que metros cuadrados por metros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos litros, si los convierto a metros cúbicos,
los puedo convertir en lugar de litros, metros cuadrados por metros, ¿no? ¿Qué me quedaría entonces? Ya nos quedaría kilogramos entre metros por segundo cuadrado. ¿Y la presión a qué es igual? Porque observa, la presión es igual a Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Pero un Newton a qué es igual? Kilogramo, metro entre segundo cuadrado por metro cuadrado. Eso básicamente, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí lo que tenemos es una presión hidrostática en esta parte, toda esta parte. A ver, es que me falta más espacio. Déjenme borrar todo esto, si me lo permite. Vamos a borrar todo. Me dice mi ecuación 7. Otra vez. Vamos a sumar nada más las presiones que tú veas aquí. Tenemos la presión atmosférica, la presión del fondo, que es la presión 1, y la presión H. Y la presión H es debida a toda esta columna de agua, todo este rectangulote de agua. Toda esa columna de agua, pues tiene una presión, ¿verdad? Entonces, me está diciendo, por un lado, ¿quién es mayor? ¿P0 o P1? ¿Quién es P1. mayor? ¿Quién? P1. P1. P1 es mayor que la presión atmosférica. Si yo pongo agua en un vaso, ¿dónde es mayor la presión? ¿Al fondo del vaso o la presión atmosférica? Al fondo. Al fondo. Bueno, aunque se les haga difícil entender esa parte, pues si ustedes ponen agua en un vaso, pues ahí se va a quedar abajo, ¿ah? Hay más presión allá abajo. Pero también está la presión provocada por la misma masa del líquido. Toda esa concentración de agua me provoca una presión. Por, es, por esto, entonces podemos decir que la presión mayor, que es P1, menos la presión atmosférica, menos la presión hidrostática, todo eso es igual a cero. ¿Qué significa esto? A ver, ¿cómo entienden esa sumatoria de tres presiones? Y otra vez regresamos. La presión hidrostática es el producto de la densidad por la gravedad por la altura. M rho GH. Rho por G por H. ¿Me pueden decir qué es el producto de G por H? ¿Dónde lo utilizan mucho? El producto de la gravedad por la altura. El tiro parabólico, ¿dónde más? ¿Se acuerdan de algo que se llama energía potencial? Nada más que ahí multiplican Sí, mgh, ¿no? también. M por G por H. Pero aquí tenemos, en lugar de masa, tenemos densidad, porque se trata de un líquido. Entonces, en realidad, esa presión hidrostática es el producto de estos tres términos: la densidad por la gravedad por la altura. Muy bien. ¿Me pueden decir ustedes qué unidades tiene la presión de acá del fondo del agua? ¿O qué unidades tiene la presión atmosférica? A ver, vamos a buscar.
Vamos a buscarla y vamos a poner presión atmosférica. Me dice, vamos a imprimir la pantalla, ir aclarando todo esto, ¿no? Porque siento que aquí tenemos, no, esa no es. Imprimí. Pantalla. ¿La logran ver? No muy Sí. bien, profe. A ver, déjenme entonces ampliar la pantalla. A ver, ahí sí la logran ver. Ya se ve Profe. mejor. Ok. ¿Qué me dice? Me dice esa tablita. Una atmósfera. Aquí dice atmósfera en esta parte. Una atmósfera. Aquí dice punto 900. Bien. Me voy aquí a la derecha. Una atmósfera. Aquí es igual. Si lo paso a pascales, me dice que es 101.321.25 pascales. Si lo paso a kilopascales, pues me dice que son 101.000 kilopascales. Pero pues eso a lo mejor no les queda muy claro. Vamos a buscar otra unidad. Bueno, pues aquí no hay otra más que pascales. Entonces, ¿a qué es igual un pascal? Déjenme permitirle la entrada a unos compañeros. Pues aquí no viene, ¿ah? Ni a P6. Uy, pues creo que no nos sirve mucho esta tablita. Mm, a ver, vamos a borrarla. Vamos a sacar cuánto equivale un pascal. Ah, me dice que un pascal es un newton sobre metro cuadrado. A ver, déjenme anotarlo. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado.
Y eso a su vez me dice que es 1 kilogramo sobre metro segundo cuadrado. Eso, kilogramos sobre metro segundo cuadrado. Esto es un pascal. Entonces, mi presión atmosférica, ¿en qué unidades está? Vamos a poner aquí presión atmosférica. Pascales. Son 101.325. Una atmósfera, 101.325 pascales. ¿A cuánto equivale entonces? Un pascal, dijimos, van a ser 101.325 kilogramos por metro por segundo cuadrado, ¿no? Esto es lo mismo que 101.325 newton sobre metro cuadrado, o lo mismo que 101.325 kilogramos sobre metro segundo cuadrado. Muy bien, ya tenemos las unidades ahí de una atmósfera. Pregunta, ¿esto es mucho? Es lo que nos está cubriendo, lo que nos ejerce presión. Una de sus compañeras ahorita le pregunté qué era presión, la definición de presión. ¿A qué es igual la presión? ¿Puedes decir? Me comentó que es fuerza sobre área. ¿Y la fuerza a qué es igual? Newtons. Newton. Pero ¿esta es kilogramos fuerza o simplemente kilogramos? ¿Esta fuerza en qué está dada? Vamos a poner Newton sobre metro cuadrado. Eso es un pascal, ¿va? Acá está bien. Es un pascal. Bueno, en unidades de pascales podemos pasar. Ahora, ¿cuál creen que sea la presión al fondo de esta cubeta de agua? Es mi pregunta. Pues es la suma de la presión inicial más la presión atmosférica, ¿no? No, la presión del fondo del agua. La presión del fondo del agua. Ah, perdón. Sí, es cierto. Te refieres a esta, ¿va? Sí, profe. La presión del fondo del agua va a ser igual a presión atmosférica más presión hidrostática. Es decir, la presión ejercida por la atmósfera más la presión ejercida por el propio peso de esta columna, ¿verdad? Entonces, la presión hidrostática sabemos que es el producto de ρ por G por H. La presión cero más ρ por G por H. Y al producto de esta constante de densidad por gravedad, a eso le llamamos gamma. Más gamma H. Por eso decimos que gamma es igual al producto de ρ por G. Es presión 1. Presión 1. ¿De acuerdo? Nada más que yo quiero que ustedes saquen las unidades, a ver si todo corresponde. Presión atmosférica ya estamos viendo que son, ¿cuánto?
101.325 newton por metro cuadrado. Esto es newton por metro cuadrado. Entonces esto también hay que dejarlo en términos de newton por metro cuadrado. Si la densidad me está diciendo, ¿la densidad qué unidades tiene? El producto de ρ por g, ¿a qué es igual? En unidades. Los litros hay que convertirlos a metros cúbicos, si se trata de agua. ¿Qué vamos a utilizar? Esta. A ver, conviertan los litros a metros cúbicos, ¿qué les quedaría aquí? ¿Por quién tengo que multiplicar? Por 1000 litros entre un metro cúbico, ¿no? Cancelo litros, y esto va a ser igual ¿a qué? A 1000 Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si hago eso, pues entonces aquí me quedarían 1000 para el agua, kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, ¿qué unidades tiene? Metros por segundo cuadrado. Por la altura, ¿qué unidades tiene? Metros. Entonces quito esos metros y aquí me queda metros cuadrados, ¿va? Aquí está ρ GH. Rho por G por H me va a dar esta cantidad. En unidades, ¿qué me queda? ¿Esto a qué es igual? Kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Kilogramos sobre metro. ¿Qué me dijiste? Kilogramos. Sobre metro por segundo cuadrado. ¿Y esos son newton? Mira, Sí, ¿no? un newton, aquí lo tenemos, ¿no? Es un kilogramo por segundo cuadrado. Kilogramo metro por segundo cuadrado. Quitamos este 2 aquí, este exponente, y multiplicamos por m. Muy bien. Entonces aquí tenemos un newton metro entre metro cúbico. ¿Qué le pasa a ese metro que quedó aquí? Se va este con este. Y ahora sí, ¿qué unidades me quedan? Ahí está. Es newton sobre metro cuadrado. Y esto es lo mismo que un pascal. Recuerden que aquí tenemos un 1000. Entonces la presión hidrostática, ¿cuánto es igual? A 1000 pascales. ¿Sí lo ven ahí claro? Sí, profe. Muy bien. La presión hidrostática para esa cantidad es 1000 pascales. Bueno, ahí ya definí lo que es la presión, ¿no? O sea, para que lo voy a dejar todo este revoltijo. ¿Sí se entiende todo eso que hicimos? Nada más estamos sustituyendo unidades para decir que, pues, que la presión 1, pues tiene newton sobre metro cuadrado, newton sobre metro cuadrado y newton sobre metro cuadrado. O los tres son pascales.
Bien, pues ahí está la forma de cómo sale gamma. Es el producto de la densidad por la gravedad. Muy bien, y nos quedamos aquí en la ecuación 15. Aquí estamos utilizando esa parte, gamma por h. Bien, la ecuación 15 lo que nos dice que la conservación del volumen va a ser igual al flujo que entra menos el flujo que sale. Pero, si se dan cuenta, esta ecuación diferencial ya quedó en términos, aquí del lado derecho, quedó en términos de nuestra variable de salida de interés, que es h. Ahora, este volumen lo tenemos que convertir en términos de la altura. Para hacerlo, nosotros sabemos que el volumen es igual ¿a quién? Al área al cuadrado por la altura. Al área cuadrado de de toda esta forma que está acá abajo, ¿no? Esto es un cubo y sabemos que ese cubo tiene unidades de metros cúbicos. Por lo tanto, podríamos decir que es la base por la altura. La base es todo esto, ¿no? Si la multiplicamos por la altura, pues entonces me da unidades cúbicas. Es lo que yo estoy buscando, estoy descomponiendo el volumen. Por lo tanto, este volumen del puro cubo va a ser igual a cuadrada por h. Y de esa forma ya tendríamos el volumen de todo este cubo. Ahora nos falta encontrar el volumen de todo este triángulo volumétrico. El cual, ¿cómo encontramos? Pues vamos a tratarlo de hacer otra vez. Ahí tenemos el triángulo, ya sabemos que es volumétrico. Sabemos que este ángulo vale 90 menos teta, su ángulo. Sabemos que tiene una altura, todo esto es su altura, vale h, por eso la pusimos aquí. Ya acostado mi triángulo me da esta altura h, hasta, hasta acá. Ahí está, mi altura h. Tenemos esta altura del costado que le llamamos b, no tenía nada ahí de valor, pero nosotros le llamamos b a ese pedacito. Y el ancho, pues aquí sí lo tenemos, vale a, todo este valor, desde aquí hasta acá. Bueno, ya identificamos nuestro triángulo, ¿va? Nuestro triángulo rectángulo, sabemos que es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo que se llama 90 menos teta. Muy bien, y nos quedamos en esta parte. Fíjense, hasta ahorita estamos retomando. ¿Dónde nos quedamos? Retomando donde nos quedamos, entonces hay que encontrar el volumen de todo este triángulo volumétrico. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, ¿cómo se les ocurrió? Me imagino que lo hicieron algunos o no lo hicieron. Teníamos esa parte, ¿no? Me dijeron, les pregunté, ¿cuánto es el área de un triángulo? Y me dijeron que era la base por la altura sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo todos con esa expresión? Profe. Sí. Muy bien. Ahora, la tangente del ángulo, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, perdón, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? La tangente de 90 menos teta va a ser igual a b sobre h. Aquí está. ¿Están de acuerdo con esa también? Sí, profe. Muy bien. Ahora, si yo les pregunto, ¿a qué es igual la tangente de 90 grados? ¿Qué? Bueno, miren, para no hacernos tantas pelotas y no concentrarnos mucho tiempo aquí, sí recuerdan estas expresiones, ¿no? El seno de una suma de ángulos y el coseno de una suma de ángulos. ¿Sí lo recuerda? Seno de alfa más beta Sí. y coseno de alfa más beta. Muy bien. Recordemos que el ángulo que nosotros tenemos es 90 menos teta.
Bueno, si sacamos el ángulo de alfa más beta, va a ser seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa, seno de beta. ¿Quién es alfa? Alfa es 90. ¿Quién es beta? Es teta. Así como. Y el signo que estamos utilizando acá es negativo. Por lo tanto, este signo, en lugar de ser positivo, se hace negativo. Entonces me quedaría seno de alfa, que es seno de 90 grados, por el coseno de beta, que es coseno de teta, menos coseno de 90 grados por el seno de teta. De esta expresión, ¿qué obtenemos de todo esto? Sabemos que el seno de 90, ¿cuánto vale? Un 1, ¿ah? Y el coseno de 90 vale 0. Por lo tanto, lo único que nos queda es, de todo esto, ¿qué nos queda? Coseno de teta, ¿ah? Esta partecita. ¿Sí estamos en sintonía todos o no me están entendiendo? Sí. Sí, Sí, profe. muy bien, gracias. Ahora, el coseno, si sacamos coseno de alfa más teta, el coseno de alfa más teta aquí es igual. El coseno de alfa más teta es coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Si sustituimos alfa, que vale 90 grados, entonces, ¿qué me queda? Coseno de 90 grados y de este lado seno de 90 grados. Sabemos que el coseno de 90 grados pues, es 0, entonces lo único que nos queda es este pedacito, seno de teta. ¿De acuerdo? Bueno, ya hicimos la sumatoria ahí de ángulos. Ahora, esto es la parte donde tienen que tener cuidado. La identidad trigonométrica seno sobre coseno, ¿a qué es igual? A la tangente. A la tangente, ¿va? Y como nosotros tenemos una sumatoria de ángulos, pues, seno sobre coseno sigue siendo tangente. Pero si yo sustituyo el seno de alfa más beta entre el coseno de alfa más beta, que es esto que yo saqué acá, que me da como resultado, pues que arriba voy a tener coseno de teta entre seno de teta, coseno de teta entre seno de teta. Aquí está bien, coseno de teta entre seno de teta. ¿De acuerdo? Y entonces, pues esto es lo opuesto a tangente de teta. Y ya nada más me quedan términos de teta. ¿Se dan cuenta? Acá está, acá lo puse otra vez. Tangente de alfa más beta va a ser igual a seno de alfa más beta entre coseno de alfa más beta. Pero sabemos que de esto que hice aquí al sustituir 90 grados, lo que me dio seno de alfa más beta fue coseno de teta. Aquí está. Y al hacerlo, el coseno de alfa más beta, lo que me resultó fue seno de teta. Entonces, aquí está uno y aquí está el otro. Si se dan cuenta, entonces, la tangente de alfa más beta fue coseno de teta entre seno de teta, lo cual esto es opuesto a la tangente de teta, Sería o, una cotangente, ¿no? o la cotangente, pero pues lo podemos definir como 1 sobre tangente de teta, porque la cotangente es eso, ¿no? Es lo opuesto. A ver, la tangente va a ser igual a seno de teta sobre coseno de teta, ¿va? Y la cotangente, ¿a qué va a ser igual? Coseno sobre seno. Coseno de teta entre seno de teta, ¿no? Que esto es lo mismo que 1 sobre tangente de teta. Lo opuesto a tangente de teta, pues es coseno de teta entre seno de teta. ¿Sí o no? Sí. Por eso lo pongo yo en términos de tangente, pero opuesta. Ahí está.
Muy bien. Entonces, otra vez, tangente de esta sumatoria va a ser igual, tangente de la sumatoria de dos ángulos va a ser igual simplemente a 1 sobre tangente de teta. Por eso, ahora pongo tangente de esta sumatoria de esos dos ángulos va a ser igual simplemente a 1 sobre tangente de teta. Estamos aprovechando el hecho de aquí son 90 grados. Eso nos permitió hacer esto. Quedará solamente en términos de teta. Entonces, 1 sobre tangente de teta pues va a ser igual a b sobre h. Y si nosotros despejamos lo que no conocemos pues es b, el lado b, este. Entonces b va a ser igual a h entre tangente de teta. Y por lo tanto, ahora ya que ya conocemos b, pues determinamos el área. Nos regresamos a esta expresión original. Ya conocemos b. De tal manera que ya podemos sacar el área. B resultó ser h entre tangente de teta. Es este pedacito. Es el área por h sobre 2, ¿no? Por la altura sobre 2. Entonces ya me queda altura sobre 2. Si multiplico las alturas, pues entonces me queda que mi volumen, bueno, ya determinaba el área, que es h cuadrada entre tangente de teta por 2, pues entonces si eso lo multiplico por la altura, que me va por el área, por este costado, perdón, por este costado A, multiplicado por A, pues ya me da el volumen. El volumen va a ser igual a A por toda el área. El área es todo esto que sacamos acá. Pues me da A por h cuadrada entre 2 veces tangente de teta. Esto es mi volumen. Ahí está mi volumen. Del triángulo. Vamos a ponerle del triángulo. Volumétrico. Observen la expresión A por h cuadrada entre 2 tangente de teta. Por lo tanto, ahora me regreso a esta parte. Este es el área del cubo. Más, ¿quién dijimos que era? Ay, es que lo tengo acá a la derecha. A h cuadrada entre 2 veces tangente de teta. A h cuadrada sobre 2 veces tangente de teta. Vamos a verificar nada más. A h cuadrada entre 2 veces tangente de teta. A h cuadrada entre 2 veces tangente de teta. Muy bien. Bueno, pues ese es el volumen. Ese es el volumen que que se estaría manejando, ¿no? ¿Qué pasa si yo derivo toda esta ecuación volumétrica? ¿Qué me queda? Derivando, ¿qué me queda? Me va a quedar dB con respecto del tiempo, igual a quién? Estoy derivando esto. Ayúdenme. ¿Qué me queda? Derivada de b con respecto de t. Después, a cuadrada es una constante. Sí.
A cuadrada, ¿por quién? Por la derivada de h con respecto del tiempo, ¿ah? Más, ¿más quién? Dos veces toda la constante, que es a, sobre dos veces tangente de teta, ¿no? Tangente de teta pasa a ser una constante. Dos veces la constante por mi función elevada a un exponente menos 1. ¿Por quién? Así. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestra variación de volumen. Va a estar en función de eso. Si ya tenemos nuestra variación de volumen, se dan cuenta que aquí tenemos dh con respecto de t y acá tenemos dh con respecto de t. Bueno, pues lo relajamos, lo seguimos relajando. ¿A quién va a ser igual? Bueno, lo voy a poner completo. db con respecto de t va a ser igual a dh. Bueno, sumo todos estos términos, que es a cuadrada más dos veces a h entre dos veces tangente de teta multiplicado por la variación de la altura con respecto del tiempo. Así me queda. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Vamos a ponerle esta en la ecuación 16. Ecuación 16. Y bueno, voy a trabajar en este pedacito que es lo único que me queda aquí a la derecha. Vamos a trabajar ahí. Sustituyendo la ecuación 16 en 15. ¿Qué me queda? 15, miren, es esta que tenemos ahí. Entonces, sustituyendo 16 en 15, pues me va a quedar esto. A cuadrada más dos veces AH entre dos veces tangente. Ah, perdón, se va el 2. Déjenme quitar este 2 con este 2. Entonces me queda AH entre tangente de teta. Todo eso. Por la variación de h con respecto del tiempo. Más gamma h que multiplica a 1 entre RH1 más 1 entre RH2 más 1 entre RH3 por H. Ah, no, gamma H. Vamos a ponerle, vamos a cambiar aquí. Gamma nada más. Y vamos a poner la H. Vamos a juntar esto un poquito. Aquí ponemos a H igual a Q de T. Ahí está. Pues así me queda mi expresión de mi ecuación diferencial que estoy buscando básicamente. Vamos a hacer, ¿qué pasa si normalizo esto? ¿Cómo me queda esa expresión matemática? Pues me queda dh con respecto de t igual a ¿quién? Ah, no, más. ¿Más quién? Más gamma. Más gamma. Por 1 entre RH1 más 1 entre RH2 más 1 entre RH3
¿Por quién? Por H. No. Acuérdate que normalizar es dividir todo por esto. El dividir todo por todo eso, ¿qué te queda? Te quedaría tangente de teta. ¿Sobre quién? A cuadrada, tangente de teta, más AH. Más AH. Y todo esto por H. ¿Sí? Todavía me falta. Todo eso va a ser igual a ¿quién? A tangente de teta dividido entre a cuadrada tangente de teta más AH. Todo esto por Q de t. Esta es la expresión que yo estoy buscando. Bueno, lo voy a poner en rojo. Resultado final. O modelo matemático del tanque. Una entrada, una salida. Ahorita van a preguntar, ¿por qué una salida? Si tiene tres. Bueno, ¿quién es la salida? ¿Quién está definida como la salida de ese sistema? La altura h, ¿va? La altura. Ok. Y lo que hicimos fue simplemente poner estas tres salidas, Q1, Q2 y Q3, que inicialmente estaban en términos de la presión, como pueden observar aquí, P1 menos P0. Inicialmente estaban en términos de esa presión, ahora fue ponerlo en términos de ¿quién? De la altura. Aquí, miren, aquí se hizo ese procedimiento, utilizando esta, donde me estacioné mucho tiempo. Ponerlos en términos de altura. De la altura, de la altura, de la altura. Ahí la expresión 11, 12 y 13 ya no están en términos de la presión, ya están en términos de la altura. Y donde, bueno, y de ahí me salió la ecuación 14 y la ecuación 15. Bueno, ya teniendo la ecuación 15, ahora en que gastamos mucho tiempo en esta parte, obtener el volumen, la derivada del volumen con respecto del tiempo. Bueno, primero el volumen. Al obtener el volumen de esa forma geométrica resultó esto. Es el volumen total de la forma geométrica. Pero ahora hay que encontrar la variación del volumen con respecto del tiempo. Por eso se derivó. Al derivarla, obtenemos que dB con respecto de t va a ser igual a cuadrada por dh con respecto de t más 2 veces a por h entre 2 veces tangente de teta. Cancelamos esos dos y todo multiplicado por la derivada de h con respecto de t. Ya teniendo esa parte, pues todo esto lo sustituimos aquí, ¿no? Por ese término. Y por eso seguimos acá a la derecha. Al sustituirlo, bueno, aquí al terminar de derivarlo, pues ya me queda en esto, ¿no? Concentrando toda esta constante. Y al sustituirlo, pues me queda así. Y ya normalizando, pues me queda de esta otra forma. A lo mejor les quedó duda a ustedes por qué quedó tangente arriba y luego tangente abajo, ¿no? Esto. Pero pues no es otra cosa más que esta parte. A ver. A cuadrada, voy a sacar esto. Que es a cuadrada más AH entre, perdón, entre tangente de teta. ¿Eso a qué es igual?
¿Quién es el común denominador? Tangente de teta. Sobre 1, tangente de teta, por eso me queda a cuadrada por tangente de teta. Más AH. ¿De acuerdo? Por eso me queda eso. Y ahora, al pasarlo para abajo de todos los términos, al normalizar, ¿qué le pasa a este término? Pues queda invertido, ¿no? Queda invertido, por eso me quedaría algo así como a cuadrado tangente de teta más AH tangente de teta. Al invertirlo, me queda entonces tangente de teta sobre a cuadrada tangente de teta más AH, que es lo que yo tengo aquí y tengo acá. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda? No por el momento, profe. No, profe. ¿Seguros? Sí, no, pero sí hay que revisarlo con calma. Muy bien. Miren, vamos a pasarnos a otra página. Me voy a llevar lo necesario, ¿no? Para que quede más claro. De mayo. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a renombrar esto. Salvar como 11 de mayo. 2021. Y vamos a salvar como la B. Vamos a salvar. Muy bien. Entonces de esta B vamos a dejar únicamente a nuestro tanque. Vamos a borrar todo esto. Entonces, a los aburría, ¿eh? Es que sí están largos estos problemas y hay que irlos explicando pues, detalle a detalle, básicamente. Pero el chiste de todo esto pues, es entenderlos, ¿no? Ahí están todos los pasos. A ver. Ya saben dónde salió. Quitar. Díganme si tienen alguna duda hasta ahorita. Si no saben cómo sale algo, otra vez que repita. Bueno, voy a quitar esto también. Únicamente voy a dejar esto.
Entonces, todo este tanque, o el modelo de todo ese tanque, así, su comportamiento lineal de ese tanque, pues está dado por esta expresión que estamos obteniendo aquí. ¿Qué me pueden decir acerca de esta expresión? ¿Qué me pueden decir acerca de esto que están viendo aquí? Lo voy a poner en forma directa, la ecuación. Voy a escribir esto como debe de ser. dH con respecto del tiempo más gamma que multiplica a 1 entre RH1 más 1 entre RH2 más 1 entre RH3 que multiplica tangente de teta por H entre A cuadrado tangente de teta más AH va a ser igual a tangente de teta dividido entre A cuadrada tangente de teta más AH por Q de T. Ahora sí. ¿Qué me pueden decir de esta ecuación en rojo? Pues que es el modelo dinámico de lo que ocurre aquí. ¿Quién es la entrada del sistema? Q de T. ¿Quién es la salida? Aquí está la entrada, miren, Q de T. ¿Quién es la salida? La salida es H. H. Por eso esta ecuación diferencial está en términos de las variaciones de H. Díganme, ¿gamma es constante? Sí, ¿Qué es gamma? Recuerden que gamma es la densidad por la gravedad. Es una constante. ¿Todo esto es constante? también. También. ¿Todo esto es constante? Sí, Sí. ¿Todo esto es constante? sí, Sí. Sí, también. Y bueno, ahora, ¿puedo simular esta ecuación diferencial que obtuve aquí? Observen lo que está saliendo. Es una ecuación diferencial lineal. La función tangente es lineal. No, No. Exacto, eso no es no lineal. A ver, la señal sinusoide es lineal. no, La función coseno poco. tampoco. Y la función tangente, ya no me acuerdo cómo es la tangente, Menos. pero creo que es algo así, no me acuerdo. Menos. Entonces, ahora tenemos que pasar a otro tema que se va a llamar linealización. Lo comenzamos mañana. Muy bien, les voy a pedir de favor que todos ustedes pasen esto en limpio, todo el apunte que les voy a mandar ahorita. Que lo pasen en limpio porque mañana vamos a seguir con ello. Entonces, que lo pasen en limpio, que saquen todas que extiendan todas sus posibles dudas, comentarios, todo lo que tengan y mañana lo respondemos. ¿Ok? Sí, por favor.
Bueno, pues aquí le paramos. Sí les pido mucho, pásenlo en limpio, pásenlo en su cuaderno este problema. Sí, Está profe, nos algo- manda el apunte. Claro que sí, claro que sí. Y lo van Muchas gracias, entendiendo profe. poco a poco. A ustedes, muchas gracias. Que Que tengan tenga buen día. buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luego, profe. A ustedes, gracias. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego.